Buenos días a todas, a todos, nuevamente. Gracias por esta invitación. Algunas cuestiones que me parecía importante agregar o comentar en base a lo que estamos viendo cada una de nosotros en los distintos países de América Latina, ¿no? Por un lado, una creciente presión de los sectores económicos del privilegio para, en el marco de la pandemia, atacar a los sectores populares, ¿no? Hemos visto lo que está pasando en Colombia, la situación de Chile, el avance en algunas cuestiones que tienen que ver con lo legislativo en Uruguay, el avance el ataque a los sectores populares y a una figura como la de Pablo Freire de parte del gobierno de Bolsonaro, una situación en la región muy pero muy compleja en el contexto de una pandemia que, por cifras de la Internacional de la Educación, 1.600 millones de estudiantes no estuvieron en las escuelas a lo largo, desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. Una cifra que es escalofriante, que es más alta que la de una guerra mundial y que realmente nos ha afectado a todos y a todas. Uno de los datos que remarcaba nuestro secretario general de la Internacional de la Educación en la apertura de la jornada del Día Internacional del Docente, que realmente me impactó mucho y que quiero compartir, es que se invirtió en este periodo, se invirtió más para rescatar a las empresas de aviación que lo que se invirtió en educación. No me parece un tema menor, me parece que va en la línea de lo que estamos viendo en distintos lugares del mundo con respecto a el avance de políticas que no en todos los países, pero en muchos países del mundo tienen que ver con fomentar la creciente inversión en temas vinculados a la comercialización y mercantilización de la educación, y también en esta fuerte presión en el marco de una pandemia mundial de los sectores económicos para recuperar renta extraordinaria por sobre los países más pobres, América o más empobrecidos, ¿no? Porque como decía también nuestro presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, Hugo Yasky, América Latina es la región más desigual del mundo, más desigual en el sentido de que la brecha entre los sectores más pobres y los sectores del privilegio es más grande. Y eso en la pandemia se ha agudizado de muy distintas maneras, como lo hemos visto y lo han planteado ustedes en las anteriores reuniones y también en las charlas que hemos tenido o en las reuniones que hemos tenido, incluso en las reuniones de la Internacional de la Educación para América Latina. Agudizado porque en muchos casos se han usado recursos externos o más endeudamiento en muchos países con la excusa del coronavirus o de la pandemia, pero se han restado inversión educativa. Creo que el saldo luego de la pandemia, en la pospandemia, vamos a ver con mucha preocupación, el saldo que quede en América Latina en ese sentido. Por el otro lado, la inversión necesaria en salud, la inversión necesaria en educación, en infraestructura, en edificios escolares, en garantizar conectividad, en garantizar más puestos de trabajo docentes para que no suceda lo que Ina mencionaba,
que tiene que ver con uno de los hechos que nosotros también lo vamos a tratar en otro encuentro, pero tiene que ver con los datos que hemos hecho que reflejan una encuesta nacional que hizo Cetera y también una encuesta muy importante que hizo la CNT de Brasil sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo docente, muestran claramente que las y los docentes, pero particularmente las mujeres, están sufriendo muy fuertemente temas que tienen que ver con la afectación del estrés, producto de que se ha extendido la jornada laboral, la falta de paritarias, la falta de inversión educativa y en muchísimos países de América Latina la baja de salario o el no aumento de salario con la excusa de la pandemia. En ese sentido, me parece que las cuestiones que nosotros tenemos que abordar en este periodo tan particular tienen que ver, por un lado, con cómo nosotros desplegamos una tarea sindical que tenga que ver con poner en el centro de la escena los debates pedagógicos, educativos y sindicales que tienen que ver con cómo transcurrimos el fin de la pandemia y cómo encaramos la pospandemia en América Latina y en cada uno de nuestros países en particular. Disputando distribución de la renta, disputando renta universal para los y las trabajadoras que se han quedado sin trabajo. La OIT tiene un informe verdaderamente grave y preocupante sobre la cantidad de desempleados que va a dejar la pandemia, lo pueden buscar en el informe de la OIT que está en su página. Este informe además se va actualizando cada varios meses porque la situación va en aumento. Nadie sabe la duración de la pandemia. De hecho, bueno, Ina nos puede contar un poco más después si alguno quiere preguntarle, pero lo que estamos viendo y lo que hablábamos en estos días con compañeros de Europa, hablamos con compañeros de Francia, hablamos con compañeros de España, de Portugal, de Bélgica, que el aumento de casos en muchos países en este segundo brote es verdaderamente importante. Lo contaba en la Jornada Mundial la compañera de Reino Unido, del Sindicato de Docentes de Reino Unido. Es decir, estamos en una situación compleja que primero no se sabe cuándo va a terminar y por el otro lado tenemos que estar discutiendo qué políticas educativas, sindicales y específicamente de nuestro sector de las mujeres podemos llevar adelante. En ese sentido, me parece que uno de los temas fundamentales es la disputa por los presupuestos educativos y por legislación que contemple cada una de estas cuestiones: aumento del presupuesto educativo, aumento de la mejora de la conectividad y los instrumentos tecnológicos necesarios, reducción de la jornada laboral, atención de las enfermedades generadas por la pandemia de todo tipo, porque el estrés producido por la sobrecarga laboral se va a sentir en nuestro sector, como también se está sintiendo en el sector de la salud y en el sector del apoyo, de apoyo a la educación. Estamos viendo en Argentina particularmente una situación muy grave de los médicos, de los enfermeros, del personal de los hospitales y de los sanatorios con respecto al tema de la sobrecarga laboral y el desgaste laboral que significa enfrentar una pandemia de esta naturaleza. En ese sentido, nos parece que tenemos que tener en cuenta qué cosas vamos a instalar en el debate que tiene que ver con el debate del fin de la pandemia y el inicio de la pospandemia. Y la otra cuestión esta que señalaba Fátima, van a tratar de instalar educación segmentada, van a tratar de instalar educación pobre con pocos recursos para los más pobres y otro tipo de educación para los más ricos. Nosotros tenemos que defender la presencialidad. Cuando vuelvan las condiciones, tenemos que defender la presencialidad, no es irreemplazable para cualquiera de nuestros alumnos de cualquiera de los niveles educativos.
tenemos que defender el salario digno y las condiciones dignas para enseñar y aprender y la formación y capacitación docente, que es otro tema que tenemos que disputar. Y la otra cuestión que me parece que hay que empezar a introducir un debate muy fuerte, nosotros lo estamos haciendo en la CETERA, así como lo hicimos con el tema de género, tenemos que impulsar muy fuertemente el debate sobre el medio ambiente y la cuestión del cambio climático. No es un tema menor, estamos viendo cómo en el mundo y en América Latina se queman los grandes pulmones verdes de nuestros países por intereses inmobiliarios, por intereses mercantiles, rifando la salud de la población. Así que en ese sentido me parece que los sindicatos docentes tenemos que tener una fuerte política, y la Internacional de la Educación también, como nos dimos una política específica para género y para formar esta red. Creo que uno de los desafíos que se viene, y lo planteamos en el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, es la lucha por la defensa del ambiente y de las condiciones de nuestro planeta. Es un reclamo que se está extendiendo en el mundo y como Internacional de la Educación tenemos que tenerlo muy claro. Algunas cuestiones que me gustaría contarles muy puntualmente para terminar, quiero ver cómo estoy de tiempo, bien, que tienen que ver con la situación de lo que está pasando hoy en Argentina. Nosotros representamos a toda la educación, junto con los compañeros que están aquí de CONADU y de SEA. Nosotros representamos a la educación, desde la educación inicial a la educación terciaria no universitaria, y los compañeros de CONADU, Yamile, que va a seguir ahora en el uso de la palabra, representan a los compañeros de las universidades. En el tema de los docentes, en este momento lo que está pasando en Argentina es que se está instalando desde afuera, no desde el sector educativo, la urgencia del regreso de la vuelta a clases presenciales. Es una presión de los sectores del poder económico sobre los ministerios de educación y sobre el gobierno nacional. En estos 2 días no se ha hablado de otra cosa, y eso se da paralelamente a una situación donde en la Argentina, en todas las jurisdicciones, Argentina es un país federal, está dividido en 24 provincias, en las 24 provincias subieron los casos, no bajaron, subieron, especialmente más en el interior del país que en la capital federal, pero también en la capital federal hay una cantidad muy importante de casos. Sin embargo, el debate de estos 2 últimos días es la necesidad de la vuelta de clases presenciales, sin tener en cuenta las condiciones de salud, sin tener en cuenta las condiciones del medio ambiente y la situación de los edificios escolares, y sin aumentar la inversión requerida para conectividad, computadoras, salarios y una serie de temas. Creemos que en ese sentido estamos en una situación muy compleja, se está discutiendo mucho al interior de nuestros sindicatos, pero también en el debate público, porque pareciera que está primando o que se está tratando de imponer un debate que está por fuera del debate sanitario o del debate educativo, que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Y cómo esos intereses presionan en Argentina el gobierno de Alberto Fernández, que ha tenido políticas de inclusión, políticas activas con respecto a los temas que tienen que ver con subsidios a las pequeñas y medianas empresas, con inversión para los sectores populares, políticas alimentarias, políticas para los distintos sectores. Se está tratando de fuertemente incidir en ese sentido para tratar de que la cuestión pase por una definición más económica que por una definición que tenga que ver con el cuidado de la salud de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos y docentes que estamos en las escuelas todos los días.
En ese sentido hay una fuerte reacción de los sindicatos docentes. Ahora en un rato a la tarde tenemos una reunión de CETERA de todo el país donde vamos a estar discutiendo también este tema, pero lo que estamos viendo es una puja de lo que se está viendo en todo el mundo, cómo las derechas en América Latina están presionando no solamente para, para tener más renta extraordinaria, aún en un periodo tan terrible como el de la pandemia. Esto se ve a lo largo de toda América Latina, y como en muchos casos, como por ejemplo en el caso de Brasil o de Estados Unidos, se plantea de alguna manera una clase de darwinismo social absolutamente peligroso, donde se desconoce a la ciencia, donde se desconoce a los actores de la sociedad civil, a los sindicatos, a los movimientos sociales y a todos los que están peleando. Al mismo tiempo que en muchos países, acá veo a los compañeros, a las compañeras de Colombia, aumenta la represión sobre el movimiento sindical y sobre el movimiento social, y aquí expresar nuestra solidaridad con los compañeros de FECODE y con los compañeros de los universitarios de Colombia frente a lo que ha sido el asesinato de docentes y de profesores, que es un tema que verdaderamente preocupa fuertemente a la región, y creo que tenemos que extender en ese sentido la solidaridad internacional para que estos hechos no queden impunes y para que haya memoria, verdad y justicia, como decimos en Argentina. Para terminar, tres ejes que me parece que son importantes para tener en cuenta en el debate educativo y sindical de la pospandemia. La primera es lo que ha sido la organización de nuestros sindicatos aún en los periodos de pandemia, con muchísimas dificultades, sin tener la facilidad que tenemos especialmente los latinoamericanos, donde el afecto, el abrazo, la calle, la movilización es tan importante para el desarrollo de nuestra tarea, tan importante y tan potente, pero aún así hemos visto y desarrollado en cada país estrategias para estar cerca de nuestros afiliados y de los docentes de todo el mundo. Por el otro lado, la tarea de formación, capacitación y encuentro que hemos tenido y que tenemos que profundizar, porque hemos tenido más encuentros incluso en la virtualidad que los que teníamos en la presencialidad. Hemos tenido más posibilidad de estar más cerca y con más reuniones de la Internacional de la Educación para América Latina, y ahí creo que hay que destacar el papel de Hugo, de Fátima y de la oficina regional para poder favorecer estos encuentros que nos ayudan tanto a poder pensar. La otra cuestión es la importancia de la formación de las mujeres en la intervención de la vida interna de nuestros sindicatos y también en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de políticas concretas para llevar adelante. Y un cuarto punto que tiene que ver con el tema de desarrollar tácticas específicas que compartamos en América Latina sobre el tema de la pospandemia, así como generamos un documento que fue muy pero muy importante, no sé si recuerdan al principio de la pandemia, donde decíamos que no se iba a hacer el ajuste sobre los trabajadores y que desde la Internacional de la Educación íbamos a pelear por más presupuesto educativo, por condiciones dignas para enseñar y aprender, también trabajar en un borrador, en un documento que exprese la situación de lo que pensamos en América Latina, de lo que tiene que ser la pospandemia. Así que bueno, saludarlas, compañeras, compañeros, gracias por estar siempre, gracias por estos encuentros que nos fortalecen y que ha ampliado tanto la red de trabajadoras de la educación de América Latina.
Me encanta el logo, lo quiero decir, Gabriela, públicamente porque no tuve oportunidad. Estoy muy a favor de este cambio de logo hermoso que tenemos desde la red. Me gusta mucho, creo que nos representa mucho. Después creo, Gabriela, que tenés que explicar la idea del logo a las compañeras también y por qué lo adoptamos. Creo que quedó hermosísimo. Y bueno, saludarlas y estar a disposición para el intercambio que hagamos al final de la exposición de Yamile. Y bueno, pues sepan que Estela les manda un abrazo a todas, a todos, y que la vamos a tener cuando esté recuperada en un próximo encuentro. Gracias. Voy a tratar de, Sonia hizo una presentación muy, muy importante y muy amplia, así que voy a tratar de complementarla un poco. Como bien estaba señalando ella, tenemos claro que la pandemia es una situación que ha venido a profundizar desigualdades preexistentes y es importante entonces para nosotras, para nosotros, tener presente ese contexto en el que se despliega la pandemia y sobre el cual Sonia estuvo haciendo un conjunto de precisiones muy significativas, ¿no? Respecto de cómo está impactando en el mundo, en los sectores populares, en el mundo del trabajo y también en la educación, ¿no? La pandemia profundiza desigualdades en el terreno económico, en el terreno laboral, en el campo educativo y por supuesto también las desigualdades de género, ¿no? Ya nos encontrábamos en una situación crítica para la clase trabajadora, para nuestros pueblos, con un proceso de precarización creciente del trabajo. Ahora estoy hablando del trabajo en general, no solo del trabajo educativo, que está claramente vinculado al proceso de concentración de la economía, la transnacionalización del capital y lo que llamamos la financiarización de la economía, junto con un proceso muy, muy fuerte de debilitamiento de los estados o del debilitamiento del rol de protección de derechos que entendemos deben cumplir los estados, ¿no? Con una fuerte captura corporativa de parte de la mayor parte de los estados en el mundo. Y junto con eso una profundización de los procesos de autoritarismo político en muchos países. Bueno, Sonia también estuvo haciendo referencia a cómo se expresa eso en nuestra América Latina, pero ese es un proceso global, ¿no? Donde el avance del capital va de la mano de un agravamiento del el carácter autoritario de la política de muchos estados. Entonces esta es una situación preexistente, es una situación mundial que afecta a la clase trabajadora en su conjunto, y que por supuesto tiene un diferencial por regiones, por países, y también tiene un diferencial de género que a nosotras nos importa señalar. Y en el sector educativo, en particular, también previo a la llegada de la pandemia y la situación de emergencia que genera, veníamos señalando, bueno, en la reunión anterior estuvo la compañera Gabriela Bonilla haciendo una presentación en ese sentido, la Internacional de la Educación en general y particularmente la Internacional de la Educación para América Latina ya venía siguiendo, señalando, denunciando y combatiendo con preocupación algunas tendencias que se desarrollan a nivel global, que tienen un impacto muy fuerte en los países de la América Latina y el Caribe, y que son fundamentalmente dos procesos: el proceso de privatización y mercantilización de la educación, y en la educación, como señalamos, ¿no? No solamente la expansión de un sector privado en el mundo educativo, sino también la incorporación de lógicas de mercado dentro de los sistemas educativos públicos y de los sistemas nacionales de producción de conocimientos, un proceso que claramente conspira contra la realización del derecho a la educación y también contra la construcción, la posibilidad del desarrollo de un proceso soberano en términos educativos y de producción de conocimiento, que es fundamental para nuestros países.
para todos los pueblos, pero para nuestros países, los países de la periferia del capitalismo mundial especialmente, y junto con ese proceso de privatización y mercantilización, también correlativamente y asociado a ese proceso, una profundización de la precarización del trabajo. Y ahora estoy hablando del sector educativo, donde la pandemia, insisto, nos encuentra en una situación donde en muchos países teníamos una ampliación de las formas, o una expansión de las formas de contratación inseguras en el mundo laboral en general, pero en el mundo educativo específicamente, un proceso de lo que suele llamarse la desprofesionalización docente, esto es el desplazamiento de, bueno, la limitación de las posibilidades de formación docente, pero al mismo tiempo el desplazamiento de educadores y educadoras formados para el desarrollo de esta tarea tan específica, y junto con ello, sin duda, también la depreciación del salario, el deterioro de las condiciones de trabajo, las sobrecargas de trabajo, distintas formas del pluriempleo en nuestro sector, y estoy hablando del sector educativo en general, y también, por supuesto, del sector universitario. Y bueno, como suele suceder, asociado a las formas de contratación inseguras y carentes de la protección de los derechos que deben asociarse a la condición laboral, el incremento también de situaciones de violencia. Estas son cuestiones que nos preocupa especialmente, por eso la Internacional de la Educación en América Latina está llevando adelante en este momento un estudio para observar cómo la situación de la pandemia está agravando estas dos tendencias que señalo, la tendencia a la privatización y mercantilización de la educación y la tendencia a la precarización de las condiciones del trabajo docente. A los sindicatos de la Internacional de la Educación para América Latina ha sido girada en estos días una consulta que forma parte de la producción de esa investigación, que esperamos poder compartir hacia fin de año, como uno de los insumos que necesitamos para pensar colectivamente cuáles son las estrategias que debemos desarrollar desde nuestros sindicatos. Pero volviendo entonces, o pensando ahora, esta es la situación previa. Ahora, ¿cuál es el impacto de la pandemia sobre el mundo del trabajo en general? Sonia también hacía referencia recién a un estudio de la OIT, también hay algún estudio, algunos informes de la Confederación Sindical Internacional y de la Confederación Sindical de las Américas que señalaron rápidamente cómo se preveía y cómo se está desarrollando la situación, que la pandemia y el impacto que está generando sobre la actividad en los países está produciendo una brutal pérdida de empleo, pérdida de ingresos, empobrecimiento de las poblaciones y al mismo tiempo un avance o condiciones para el avance de la concentración económica. Está claro que en esta situación en la que nos encontramos, donde rápidamente se planteó la disputa en términos de quién paga las consecuencias de la crisis, las empresas, los grupos económicos concentrados están en muchas ocasiones en su alianza con muchos gobiernos, avanzando en un proceso donde no solamente no van a tratar de no pagar costos por la crisis, sino que van a tratar de que esta crisis sea una oportunidad para un mejor posicionamiento en el mercado mundial. Esa situación que acontece en todos los ámbitos del trabajo, por supuesto, tiene un importantísimo diferencial para las mujeres. Las mujeres, sabemos, estamos sobre representadas en la economía informal, en los trabajos, en las formas del trabajo no registrado, y además recae todavía, digo todavía porque seguiremos impulsando la responsabilidad compartida en las tareas del cuidado, pero todavía somos fundamentalmente quienes nos hacemos cargo del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados en nuestras familias, en nuestros entornos de relación,
esta situación también ha impactado de manera notoria en esa condición, haciendo visible de una manera bastante inédita digamos, cómo somos las mujeres las que cuidamos, las que estamos al frente en el cuidado de la vida, sea que se trate de trabajo remunerado, sea que se trate de trabajo que no es normalmente reconocido como tal y por supuesto no es tampoco remunerado. Las mujeres estamos además en áreas del trabajo que son áreas sumamente expuestas al contagio en la situación de pandemia, precisamente porque en función de los estereotipos de género y de los roles que se nos asignan en esta cultura, tenemos una presencia superlativa en los trabajos que tienen que ver con el cuidado de la vida y con el cuidado de la salud. En el sector educativo, también Sonia anticipaba o planteaba ya algunas cuestiones que tienen que ver con el impacto de la pandemia y las cuestiones que nos preocupan, la cuestión de cómo esto está impactando por supuesto, en nuestros estudiantes, la cantidad de estudiantes que se están quedando fuera de los sistemas educativos, o se van a quedar afuera luego si no logramos tomar las medidas necesarias para evitarlo. El impacto sobre los y las trabajadoras en términos de pérdida de empleos, pérdida de ingresos, como decía, en una situación previa de una importante precarización del trabajo en muchos países, la suspensión de las actividades o la modificación de las condiciones de la actividad en el sector educativo también está implicando pérdida de empleos y pérdida de ingresos, y todo lo que implica el desplazamiento de las actividades educativas a los entornos virtuales, ¿no? Eso ya sabemos está impactando de manera muy fuerte en nuestro trabajo, y ese impacto es un impacto especialmente gravoso para las mujeres, ¿no? Estamos en una situación, y en esto la situación es igual para todos los niveles educativos, ocurre en la educación básica y media, pero también ocurre en el sector universitario. Las y los docentes hemos tenido que, cuando se ha producido la situación de aislamiento, trasladar nuestra actividad docente a entornos virtuales con nuestros propios equipamientos, con nuestra propia conectividad, con la desigualdad de posibilidades que eso implica, sin tener la preparación adecuada, la preparación suficiente para poder trasladar nuestra acción educativa a los entornos virtuales sin que eso comporte, además de altos niveles de exposición, ¿no? El entorno virtual es un entorno inseguro si nosotras y nosotros no tenemos los conocimientos adecuados para saber con qué instrumentos estamos trabajando, cómo circula la información que estamos poniendo en el territorio de la virtualidad, y si no tenemos control sobre esas tecnologías. Por supuesto, esa incorporación masiva de tecnologías, que además, insisto, sobre las trabajadoras de la educación, implica una carga adicional en términos de la dificultad de organizar los tiempos de trabajo, los tiempos del trabajo docente, los tiempos del trabajo doméstico y de las tareas del cuidado, en un contexto donde además las redes de acompañamiento y contención en las que siempre nos apoyamos para poder resolver en general entre nosotras mismas esas responsabilidades, son redes que están interrumpidas por la propia situación de aislamiento que implica la pandemia. Además de ese impacto, de un impacto sobre las condiciones de trabajo en esos términos, esa incorporación masiva de tecnologías también es un preocupante vector de avance de la mercantilización y de la privatización en el territorio educativo y de la circulación del conocimiento en todas partes,
y muy especialmente preocupante en nuestros países. En este momento en la internacional de la educación a nivel mundial también se está trabajando para relevar el impacto lo que la pandemia está generando sobre la condición del trabajo docente a partir de la incorporación masiva de tecnologías. Y una de las cosas que empieza a aparecer en ese estudio, que también está en proceso, es que por supuesto que hay una ofensiva muy fuerte de los sectores comerciales, corporativos, que producen, manejan e instalan las tecnologías, sino que también hay un importante desconocimiento de nuestra parte respecto de cómo funcionan esas tecnologías y sobre todo de quién controla esas tecnologías. Tenemos, digamos, ahí hay un problema que es un problema que se constituye también en un nuevo desafío, o en todo caso un desafío que estaba pendiente y que ahora se agudiza para nuestras organizaciones, que es que nosotros generemos el conocimiento y la capacidad suficiente, no solo para apropiarnos críticamente de las tecnologías que están disponibles, sino sobre todo para ser capaces de plantear cuáles son las tecnologías que necesitamos en nuestra concepción de la educación, para que las tecnologías no dominen al mundo educativo, para que tecnologías que responden a otros objetivos no condicionen nuestro trabajo y nuestra perspectiva política sobre la educación, sino para que las tecnologías, que finalmente son producto de la creación de la inteligencia humana, sean puestas al servicio de un interés democrático y popular como el que sostienen nuestras organizaciones. ¿Qué necesitamos o cuáles son nuestros desafíos? Sonia también planteaba una cantidad de cosas muy importantes en ese sentido, y por supuesto en primera instancia tenemos una enorme preocupación por lo que está pasando y lo que va a pasar con nuestros estudiantes, ¿no? Cómo la profundización de las desigualdades en el mundo educativo va a traducir la profundización de las desigualdades en todos los terrenos de la vida social, cómo vamos a afrontar esa situación. La cuestión de garantizar que el proceso de retorno a las condiciones de enseñanza en la presencialidad se produzca en condiciones seguras, y la única manera de garantizar eso es con la presencia activa de las organizaciones sindicales discutiendo cuáles son esas condiciones. Y también el desafío de abordar las cuestiones que la pandemia ha agudizado o ha hecho visibles, como estas cuestiones ligadas a las formas de la precarización del trabajo, a las cuestiones que estaba planteando en relación a la llegada de las tecnologías, esta llegada abrupta, masiva y fuera de nuestro control de las tecnologías al mundo educativo, y también las cuestiones ligadas a los cuidados. Creo que nosotras tenemos ahora un desafío, una oportunidad y una responsabilidad, que es sostener la centralidad que ha cobrado la cuestión de los cuidados, para entender que el trabajo de cuidados es central como componente de la organización del mundo del trabajo y de la clase trabajadora, y tenemos que hacer eso visible, y tenemos que construir también estrategias para orientar políticas que garanticen una democratización de las tareas del cuidado en nuestras sociedades, y condiciones de trabajo que reconozcan lo que implican las tareas del cuidado, y que también promuevan esa distribución igualitaria de esa responsabilidad. Ninguna de esas cosas es posible si al mismo tiempo nuestras organizaciones no se siguen comprometiendo, como lo vienen haciendo, en una tarea política, que es la tarea no solo del fortalecimiento de los estados, sino de la disputa por la orientación política que asumen nuestros estados, y la disputa por la distribución de la riqueza en nuestras sociedades. Esa es una disputa política de fondo en la que la clase trabajadora tiene que tener absoluto protagonismo. Esa no es una tarea nueva, pero es una tarea en la que hoy se está jugando
la forma, el horizonte que va a tener nuestro futuro. Fortalecer esa intervención política de nuestros sindicatos, por supuesto, requiere también el fortalecimiento de nuestras propias organizaciones en términos de la construcción de organización, del desarrollo de su representatividad y de la producción, junto con eso, de la producción de el conocimiento necesario para el desarrollo de estrategias inteligentes y de estrategias efectivas para lidiar con estos procesos. En esos términos, digo, en el territorio gremial, en el territorio pedagógico y político. Creo que dos líneas de acción estratégica de nuestra Internacional de la Educación para América Latina cobran absoluta relevancia en este contexto: el movimiento pedagógico latinoamericano y, por supuesto, el trabajo de la red de las trabajadoras de la educación de América Latina. En algún encuentro que tuvimos cuando todavía nos podíamos reunir presencialmente, conversábamos algunas cosas sobre nuestra pelea contra el neoliberalismo, y decíamos, ser feminista y ser sindicalista es hoy ser la peor enemiga del neoliberalismo. Nosotras tenemos que reafirmarnos en el orgullo de esa identidad. Nosotras somos sindicalistas, feministas. Poner la cuestión de género en el centro de la construcción de la estrategia de nuestras organizaciones es fundamental para fortalecerlas y para poder dar esta pelea. Bueno, yo llego hasta acá y quedo con ganas de conversar con todas.